Bienvenidos a Alineación Indebida. Ho, ho, ho. El Aston Villa sigue siendo parte de la lucha por la Premier League. Ese es aparentemente el regalo de esta liga para con nosotros de estas navidades. El cuento de Navidad de los adorables villanos de Unai Emery. Ni siquiera el diablo puede con un villano, ni tampoco Rubén Amorim. Y para quien parece que habrá carbón será para el Tottenham de Thomas Frank. No fue la peor actuación, pero sí otra derrota más ante la paulatina recuperación del Liverpool. Veremos para cuánto es la recuperación de Alexander Isak. Mientras que cuando parecía irrecuperable, abocado al despido, Daniel Farke logró dar un golpe de timón en el barco del Leeds que les ha hecho superar aguas revueltas con 8 de los últimos 12 puntos ganados. Arsenal y Manchester City también ganaron, pero a quien no sabéis quién perdió otra vez más: el Wolverhampton. A este lobo no le tocarán ni los restos de la cena de Navidad. Todo eso y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida. Y para llevar a cabo este episodio de facto navideño del podcast, yo soy Ander Iturralde y junto a mí se encuentra una gran e incluso festiva alineación que comienza por el exjugador del Atlético de Madrid, excompañero de Coque y de Morata, es el vigente campeón de la Copa Indebida, es el doctor, es Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Pues, hombre, yo evidentemente contento por las fechas en las que son, ¿no? Se aproximan tiempos bonitos, no como la jornada esta, que bueno, que ha sido desigual, por ser generoso, pero aunque haya sido desigual, tenemos siempre diversión, tenemos siempre regalos, tenemos siempre sorpresas. Entonces, pues como todos los lunes, a nuestra audiencia evidentemente le merecerá la pena quedarse hasta el final. Efectivamente. Y ahora que Héctor Kriok ya no está en Holanda, sino que acaba de aterrizar hace escasas horas en Corea, tenemos todavía a nuestro hondureño residente en Nederlandia favorito, hoy de vuelta en el podcast, es José Pérez. ¿Cómo estás, José? Hola, Ander, hola chicos. Pues lo de siempre, sobreviviendo, frío y lluvia holandeses, la falta de sol, lo de siempre, preparándome suplementos de vitamina D, José. Correcto, preparándome para la cena de Navidad, para la comida de Navidad fría, que creo que la familia de mi pareja va a tener. Bien. De bien. nuevo, los holandeses, muchos de estos fríos absurdos, ¿no? Los holandeses y su aversión a la comida caliente nunca deja de sorprenderme. Sobre todo en un país frío. Claro, sí, exacto. Entonces, cosas de la vida, pero ahí vamos. Ahí vamos, al menos alimenta, aunque sea frío. Y finalmente de ESPN Argentina, una semana más, es Santi Bauza. ¿Cómo estás, Santi? Hola, Ander, ¿cómo andás? Mira, por más que sea extraño lo que acaba de decir José acerca de la fascinación que tienen los neerlandeses por la comida fría, debo decir que tanto a mí no me sorprende, porque bueno, acá por ejemplo tenemos a nuestros vecinos paraguayos, que una de sus comidas más tradicionales en un país donde cuando hace calor hacen 40, 45 grados de calor, es la sopa. Sí. Así que... Bien. ¿Qué querés que te diga? Bueno, lo entiendo. Claro. O sea, en Holanda hace frío y comen cosas frías, en Paraguay hace mucho calor y comen comida caliente cuando hace calor. Bueno, bien, o sea... Me gustan estas incongruencias, no aparentes incongruencias. Bueno, y después está toda la cuestión de los meses de diciembre y obviamente la Navidad, claro. Que nosotros, no tanto como Paraguay, por supuesto, pero también nos estamos muriendo de calor, pero es en donde tradicionalmente, solo durante esta fecha se come, por ejemplo, pan dulce. Que es una comida extremadamente pesada y difícil de digerir durante el calor, pero que simplemente por una cuestión de tradición de ustedes gallegos, que nos inculcaron durante tantas décadas. ¿El pan dulce es el roscón de Reyes? El panetón. El panetón italiano, sí, es como el panetón. Entonces eso no lo metieron los gallegos, lo metieron los italianos cuando huyeron de Mussolini. Ahí está, Rafa con la corrección histórica.
Pero Sí. también está, por ejemplo, el turrón, el Claro. viteltoné, que son todas también comidas que son solamente comidas durante esta época del año. Sí, mira, el turrón eso sí que es una cosa gallega, de españoles, así que Sí. ahí está. Pues eso, ¿no? Fantástico, aquí con todas las tradiciones mundiales, globales de la Navidad, sea Navidad en frío o en calor, en el hemisferio sur. Pero nada, aquí estamos en Alineación Indebida, una semana más, último programa en abierto antes de Navidad. Habrá un programa más de aquí a Navidad para los suscriptores premium de Patreon. Y como siempre, si nos queréis apoyar, si os gusta mucho lo que hacemos, os podéis suscribir de manera monetaria, económica en Patreon. Que con esta entradilla, pues sería lo normal. Dígame. Claro, efectivamente. O sea, que menos, que menos, Rafa, que menos merecemos. Es que Que la estamos gente aquí se comentando suscriba. todo tipo de cosas. Claro, claro. O sea, damos conocimiento, diversión, entretenimiento y claro, si la gente se quiere suscribir para poder apoyar, para poder fomentar que esto siga ocurriendo, patreon.com/alineación indebida, se pueden suscribir desde tan solo €1 o $1 al mes. El link está en la descripción y bueno, como siempre agradecemos cualquier tipo de contribución, o sea, solo la escucha, el like, es la gente que comente también en iVoox, en Spotify, en el Discord, en Twitter, en Patreon, donde sea, que siempre lo apreciamos la interacción que nos proporciona nuestra queridísima audiencia. Y nada, eso, compartid el programa con vuestros seres queridos. Ahora que son fechas para compartir lo bueno, pues compartid Alineación Indebida. Y ahora vamos con el análisis de la Premier League que vamos a compartir con todos vosotros. Empezando por el Tottenham 1, Liverpool 2 desde el Tottenham Hotspur Stadium en el norte de Londres. Un partido que, bueno, fue el caos que suelen ser los Tottenham Liverpools, al menos de los últimos años. Es de hecho el duelo entre dos equipos de toda la historia de la Premier League, es decir, desde el 92, que más goles ha visto. Es decir, ningún otro emparejamiento de equipos nos ha dado más goles en la era Premier League, en la primera división del fútbol inglés, que un Liverpool-Tottenham o Tottenham-Liverpool, y en este caso 1-2, pero un partido con una energía frenética, con esta sensación en el Tottenham también de punto de ebullición de un proyecto que no está terminando de funcionar, de hacer clic, de encontrar la entonación correcta. José, empezando por ti, ¿qué valoración hacemos de este loco partido que fue una, entre comillas, de las mejores actuaciones del Tottenham, relativamente hablando, pero que, bueno, Xavi Simons hizo una entrada absurdamente torpe, que le vio ser expulsado. Luego el Cuti también ya en los instantes finales, pero bueno, un partido que se fue de madre, que fue un completo despropósito al final y del que el Liverpool se marchó con los 3 puntos. Eso, pues, un partido de esos que es más caos que buen fútbol, la verdad, porque nivel tampoco es que había. Bueno, yo ya no sigo los partidos tanto como antes, ya que me digas que este ha sido de los mejores partidos de Spurs, ya mejor preocupa. Que la semana pasada y muchas de las anteriores. Sí, eso ya me preocupa. Eso, y claro, yo odio ver este tipo de partidos porque ¿qué análisis puedes hacer una vez que hay una expulsión? Pues porque al final hay un equipo que está en modo supervivencia y el otro que trata de tomar la ventaja. Un Liverpool que, en mi opinión, generó muy poco para la ventaja que tenía. Pero bueno, a veces a veces te sale la suerte y esto, pues, digamos que es un poquito de suerte que a Liverpool le viene bien en estos momentos. Claro, de dónde vienen los goles. Entró al área de Frimpong, una presión, pero es un Liverpool que todavía, digamos, en estático no es particularmente interesante y a Spurs pues no le quedó mucho que hacer salvo sobrevivir. De vez en cuando ves una conducción como de Diez Spence o de Kudus, pero estos operando en el desierto. Entonces, tampoco es un partido que me deja mucho, tampoco a nivel de conclusiones, ¿no? Sobre todo del lado de Liverpool, donde ¿qué conclusión puedes sacar de un partido? Tampoco me pareció que Liverpool dominó tanto para la ventaja que tenía. Sí, no, en absoluto. Santi, por tu lado, es que es eso, ¿no? Al final, la conclusión que podemos sacar del Liverpool, dentro de que pues jugó la mayoría del partido en superioridad numérica, es el hecho de poder
ganar estos partidos sin cometer más errores, sin un poco dejarse llevar por este torbellino de errores y de malas actuaciones que ha tenido en las últimas semanas, bueno, meses. Ahora han corregido un poco la racha y han logrado encadenar varios triunfos. Ekitike siendo decisivo, también Isak con la desgracia de su lesión, que todavía no conocemos el alcance exacto en precisamente el movimiento del gol, por así decir. Wirtz, una asistencia también, no sé, creo que más allá quizás de lo colectivo, dado pues eso, que fue un partido que es 11 contra 10 en su mayoría, quizás el análisis más de las figuras individuales. Sí, es como dice un poco José, difícil hacer un análisis muy exhaustivo de un partido que se da, en el que se dan estas condiciones, en que la expulsión se da de manera relativamente temprana también, todavía en el primer tiempo. Sí voy a decir que, bueno, quizás en semanas anteriores yo estaba asumiendo quizás que el Liverpool estaba empezando a encontrar un poco el equipo, que Slot le había encontrado un poco la vuelta a cómo jugar con un Liverpool que vio bastantes cambios en el equipo, no solo la cantidad de jugadores nuevos que llegan, sino la cantidad y la calidad también de los jugadores que habían salido del mercado de pases anterior. Ya no estoy tan seguro, debo decir, porque no me cerró demasiado el rendimiento de este Liverpool, especialmente contra un Tottenham que tenía 10 futbolistas y que pasa lo que vos habías dicho en un excelente tuit, Ander, sobre que es un equipo, el Tottenham, que tan fácilmente cae en el descontrol y el sí, se rinde, o sea, como se capitula de manera muy, muy, muy fácil, no necesariamente en partidos puntuales, sino más bien a nivel general. Todo lo que se esperaba, o todo lo que teníamos muchos de nosotros expectativas acerca del pase de un técnico como Thomas Frank a un equipo un poco más competitivo, se fumó lamentablemente. Es un equipo realmente muy plano, el Tottenham no juega mucho, y la verdad que el Liverpool, yo esperaba que este tipo de partidos los sacara adelante de manera mucho más certera, y la verdad que no solamente eso, sino que al final un poco se le complicó. También es cierto esto que también leí en otro excelente tweet, que es que no hay mejor futbolista que Richarlison cuando el partido va 0-2. Sí, cuando el partido es el completo caos y te da igual absolutamente todo lo demás, y es solo que ocurran cosas, pues ahí Richarlison puede ser productivo, porque es cuestión de que sea como una versión futbolística del demonio de Tasmania. Que no haya nada por jugar, solamente claro. Que no haya nada en disputa. Claro, es todo hacia adelante, y que este poeta invente, ¿no? Este artista del balón, este demonio de Tasmania hecho futbolista. Y sí, o sea, básicamente. Pero sí, creo que es un partido donde ninguno, incluso el propio Liverpool, ninguno de los dos equipos creo que se debe ir, más allá de que es obviamente importante haber sacado esos 3 puntos que lo dejan al Liverpool en zona Champions, podríamos decir. Sí, empatado, ¿no? Con el Chelsea a puntos, si no me equivoco, estaban justo por detrás, en quinto lugar. Creo que está arriba del Chelsea, si no me equivoco, por el empate del Chelsea. Lo confirmo ahora, claro, con todos los... No, está quinto, sí, está mismos puntos, pero en peor diferencia de goles. El Chelsea tiene más 12, el Liverpool más 3, así que ahí está. Sí, pero está quinto, así que ya está teniendo la recuperación un poco a nivel, por lo menos a nivel triunfos. Sí. Que esperábamos, pero ese último susto que le dio el Tottenham, después lo leí también de varios otros periodistas especializados, no termina de aclarar las cosas para Slot, y yo creo que también, esto es un poco ya mi teoría, pero yo creo que el futuro de Slot, a medida que el Liverpool no active, va a estar atado al futuro de Xabi Alonso en el Real Madrid. Si Xabi Alonso no sobrevive a la presión asfixiante, ahora va a tener un poco de changüí porque se acaba la liga, pero si no sobrevive a la presión asfixiante de Xabi del Real Madrid, yo creo que el Liverpool lo va a ver esto como una oportunidad demasiado imposible de dejar atrás, y va a apurar la salida de Slot para contratar a Xabi Alonso. Un poco lo que pasó
lo que pasó hace unos años en el Bayern Múnich cuando se liberó Thomas Tuchel. Es verdad, sí, también, es cierto. Pues no, interesante teoría de Santi Bauza, me gusta. Y hablando de posibles cambios de entrenador, Rafa, a ver, Thomas Frank supongo que ya habrá empezado a abrir los turrones, pero mi pregunta es, ¿llega a comerse las uvas como entrenador del Tottenham Thomas Frank? A ver, es una buena pregunta. Lo hemos hablado todo este tiempo con el... Ahora, que es un equipo muy irregular. Hoy, evidentemente, no es, lo decía antes José, hoy no es el día para hacer el análisis. Incluso a mí no me disgustó jugando con uno menos. Y está muy condicionado. Y yo creo que sigue habiendo brotes verdes. Al final, el equipo, entre pitos y flautas, pues tampoco está tan lejos. O sea, hasta el final, que al final son 6 puntos de lo que es el propio Liverpool. Que evidentemente hoy se hubiera ido mucho más cerca al parón y demás. Vale, pero yo creo que no es preocupante, incluso creo que la imagen con uno menos todo el partido, cierto que es un partido en casa, pero es una imagen de la que se puede sacar algo más o menos positivo, aunque es verdad que yo entiendo que otra vez se ha hecho una inversión fuerte en verano, hay una expectativa, no solo en Frank, sino en los jugadores, y hay que empezar a pedirles más. Veremos si a partir de en Boxing Day tienen al Palace, ¿no? O sea que no tienen a priori un partido fácil. O sea que puede ser que ahí un palo condicione. Muy posiblemente. Tienen a ese Crystal Palace antes de cerrar 2025 y luego el Brentford. Visitan Brentford. Que sería, que ya lo dijimos un poco la última vez que se enfrentaron al Brentford hace 2 semanas, ¿no? Que si de repente perdían contra el Brentford, ese quizás hubiese sido el final por el simbolismo de perder precisamente contra el Brentford. Pero va a ser interesante. Sí que he visto muchas críticas así generales y en las últimas semanas, ¿no? No es solo pertinente este partido, pero bueno, del nivel de la plantilla del Tottenham, y hasta cierto punto puedo estar de acuerdo, y sí que es una plantilla rara en su confección y creo que al final tiene un poco esa parte de estar descompensada porque Kulusevski y Maddison están lesionados, Solanke también. Es decir, es una plantilla que quizás no es la más optimizada, pero que tampoco es una plantilla para ser 13ª, creo que era. No, desde luego, o sea, en eso estamos de acuerdo, que al final, pues, tiene carencias, como muchísimas otras plantillas, pero, joder, vamos a mirar por encima, pues, que tiene el Everton, que tiene el Brighton, que tiene el mismísimo Sunderland. Entonces, pues, bueno, pues no estás para estar en la pelea del Fulham y el Leeds. Claro, exactamente. Y ahí es donde sí, ya se empieza un poco pues, a tensar esa cuerda, ¿no? Nathan Clark decía que era pues, quizás la quinta mejor plantilla que puede ser, porque claro, de repente pues, el Aston Villa cuando estaba con el comienzo de temporada que tuvo en septiembre, era de... Ya decíamos eso, sí, tal cual. Sí, plantilla... Está pasando el Tottenham por una situación muy parecida para mí a la que vivió en su momento con Nuno Espíritu Santo. Sí, también, sí. Porque esos triunfos, por más que obviamente le habían dado al Tottenham un arranque muy bueno, de la misma manera que pasó con Nuno, no habían convencido del todo al hincha del Tottenham, que por ahí exige un poco más. Sí. Y en el momento en que dejó de ganar, chau. Sí, completamente. Creo que Thomas Frank tiene a su favor que su contratación fue un poco más intencional que la de Nuno, que Nuno dejó el Wolverhampton y cuando el Tottenham necesitaba a alguien decidieron contratarle a él, mientras que Thomas Frank fue como un fichaje expreso, es decir, un fichaje de este está en el Brentford, lo está haciendo muy bien y nosotros nos lo llevamos del Brentford. Y creo que eso lo tiene a su favor. Y además querían un tipo que represente un camino distinto al que venían tomando, que era el de Ange y el de, viste, el dogma absoluto. Este es el rey del pragma, por decirlo así. Sí. Y también un poco me pasaba eso también cuando veía el Tottenham jugar con 10 de la manera que jugó, comparado con cómo lo hacía con Max Postecoglou. Que era hacer como si nada hubiera pasado y seguir jugando aún más capicase que antes. Efectivamente, así que veremos si esto le da la respuesta al Tottenham o no, si Thomas Frank es capaz de revertir esta situación tras esta derrota contra el Liverpool. Y nos vamos al siguiente partido, José, Newcastle 2, Chelsea 2, hablando de equipos imperfectos, pues el Newcastle y el Chelsea. Y el partido es gracioso porque, claro, el Newcastle empieza súper fuerte, siendo el torbellino físico que es capaz de ser,
pero a medida que avanza el propio encuentro y a pesar de tener la ventaja de 2 goles, va como perdiendo fuelle, perdiendo gas, poco a poco el Chelsea. El Chelsea también un poco en su propio proceso de ser un equipo que se autosabotea a sí mismo, que se autotropieza con las piedras y los palos en el camino más absurdos, que nunca termina de maximizar el potencial de su plantilla, la calidad de la misma, pero que al final, por puro empuje, por simple oleaje en los partidos, acaba pues logrando rescatar el punto que logró en St. James's Park. ¿Qué me cuentas de este partido? No, pues eso, creo que de la jornada, creo que puede ser el partido que más disfruté. Y claro, fue de esos que hay muchas fases de dominación que se intercambian los equipos. El Newcastle comienza bien, luego se da vuelta la cosa un poco al principio del segundo tiempo y ya luego el Newcastle termina fuerte, luego de los cambios que entra Barnes, que entra Visa, que entra Elanga. Entonces ahí se puso más interesante la cosa, pero sí, creo que fue el partido que más disfruté. Claro, un partido donde en general digamos que los centrales no brillaron. Fofana que comienza con un poco de tortura en la primera media hora, a él se le fuerza el error que en la presión que da lugar al primer gol, Voltemade le gana la marca para el segundo gol, entonces y ya luego el gol de del Chelsea que viene de lo que pasó con Malik Thiaw. Entonces no fue el mejor día para las defensas y los centrales, pero da lugar a un partido que a mí me pareció muy entretenido. Un Newcastle, como dices, va por oleadas, pero claro, cuando tienes un equipo que depende tanto de estas oleadas físicas y de presión, no puedes sostener eso por 90 minutos. Entonces tiene sentido que luego va perdiendo fuelle y ya luego de los cambios vuelve a coger impulso de nuevo. Eso, y del lado del Chelsea, pues lo de siempre, es decir, no es exactamente el equipo más entretenido de ver, ¿no? Pero aprovecha el momento, pero aprovechó los momentos, aprovechó errores del Newcastle. Claro, si nos vamos no, de eso no va el fútbol, pero claro, si nos vamos al merecimiento, el Newcastle hizo suficiente partido para ganarlo y con las ocasiones al final casi se lo queda, pero pues es lo que es. Sí, efectivamente, y al final el Chelsea pues, es que es eso, tiene sus flashes de brillantez, son tan brillantes, es decir, Reece James es un jugadorazo y ahora que este año ya por fin ha podido, por lo que parece, dejar atrás sus problemas físicos, que es un futbolista absolutamente exuberante, es un jugador que jugando de lateral, ahora de medio centro con Maresca, el golpeo que tiene para marcar el 2-1, también el liderazgo que imprime a este equipo, es que son jugadores un poco luchando contra viento y marea dentro de un equipo tan disfuncional, ¿no? O sea, pues esto, al final Maresca es muy posicional, muy antifuncional, entre comillas, pero que acaba llevando a una disfunción general en el Chelsea, sí, muy acentuada, innecesaria en muchos aspectos, pero pues bueno, al final un poco esa lucha interna pues acaba llevando a veces a victorias, derrotas, en este caso un empate, con también João Pedro marcando el segundo. Y bueno, pues eso, el Newcastle es un poco en este impasse, Rafa, ya lo hemos hablado en las últimas semanas, ¿no? De equipo que no está del todo puntuando al ritmo al que debería, pues esto, un club con estas pretensiones, con esta presión, con estos objetivos, pero que bueno, considerando que el estilo... También, sí, también, por supuesto. Y que también considerando que el estilo de Eddie Howe también pues acaba, por lo que hemos podido observar estos últimos 3 años, a muchas lesiones, es decir, ahora mismo tienen lesionados a 6 defensas, pues bueno, aún así pues tiene relativo mérito que sigan funcionando más o menos bien y en este caso también se desquiten de la horrible actuación de la semana pasada en Sunderland. Sí, totalmente, o sea, pero es verdad que es un equipo que todavía sigue sin tener muy claro que quiere ser de mayor. O sea, no. Es verdad que sí, pues siempre podemos utilizar la excusa de las lesiones, pero hay muchos jugadores en este equipo por el que se han hecho apuestas importantes que todavía no sé de qué juegan, no sé Jacob Ramsey si es medio centro, si quieren ponerlo en banda, no entiendo. Hoy en lo de Lewis Miley en lateral derecho, pues otra cosa que tampoco entiendo.
A Malik Thiaw le tengo que dar un abrazo. Lo de Miley te lo explico rápido. Trippier lesionado, Libramento sí, lesionado, claro, pero lesionado. Joder, pero me refiero, a mí, por ejemplo, Miley me cierra mucho más en el medio. Es verdad que este año Jacob Murphy pues es Maradona Prime y no hay que tocarle, pero yo para hacer lo que hicieron hubiera puesto en Ramsey en banda, Miley en el medio y a ver, yo qué sé, habrá un chavalito que pueda jugar de lateral derecho en el banquillo, no sé. Y lo que iba a decir de Malik Thiaw, que incluso Malik Thiaw yo creo que en el Milan ha jugado alguna vez de lateral derecho. También es verdad que no está Lascelles, que... Claro, pero claro, mueves a Thiaw, no está Botman, no está Lascelles y no está Burn tampoco. Y no está Dan Burn, sí. Y lo que iba a decir eso, que al final, pues oye, me abrazo a mi hermano Gonzalo Carol, que él ya dijo, cuando hablamos de los fichajes y el verano, que no le gustaba o que no le convencía mucho Thiaw, y yo creo que había estado más o menos bien, pero el partido de hoy es, ojo, es de salir en todas las fotos y de estar verdaderamente mal, pero bueno, oye, pues al final son cosas que también hasta pasan en las mejores familias, que suele decir. Efectivamente. Perdón, Rafa, quería dejar una cosa. Entonces, según me dejó picando lo que me dijiste sobre el Newcastle, que me parece que la mejor metáfora que se puede usar al Newcastle es que es un pibe que está terminando la secundaria, que ha sacado buenas notas, que ya ha viajado al Erasmus, pero todavía no tiene ni la menor idea de qué es lo que quiere estudiar. Tal cual. Sí, 100%. Me gusta la metáfora, me gusta. Y por cerrar con este partido, Santi, Voltemade se mantiene como quizás el futbolista más divertido de toda la Premier League. Un doblete en esta ocasión, esos 2 goles para abrir el partido y luego su entrevista post partido con los integrantes de TNT Sports en Reino Unido, Peter Crouch como analista estrella y la foto, el momento que todos estábamos esperando, Peter Crouch y Nick Voltemade en un mismo lugar, en una misma instantánea, y como Voltemade también destacaba que muchos de sus excompañeros en Alemania se refieren a él como Crouchy. Bueno, por fin a Voltemade lo ponen a hablar con alguien de su misma altura, ¿no? Claro, ahí estamos, efectivamente. Pero bueno, la verdad que igual es hasta más divertido de ver que Crouch, porque Crouch lo que pasaba era que era alguien que era perfectamente consciente de su tamaño y se las ingeniaba. Voltemade es mucho más técnico y mucho más ágil en comparación, eso es verdad. Absolutamente. Voltemade juega como si no supiera lo gigante que es. Sí. Que bueno, eso lo dijo alguien más perspicaz que yo, pero de todos modos... Le citamos el otro día, de hecho creo que fue Nacho González, nuestro viejo amigo. Exactamente, pero sí, es que me parece que no existe mejor definición que esa. O sea, es alguien que se mueve con una gracia y con una soltura que no son dignos del tamaño que tiene. No sé qué otra cosa se puede explicar, porque encima es un jugador que en un Newcastle que evidentemente no tiene la misma chispa creativa ni la facilidad para generar ocasiones que tenía cuando tenía un delantero como Alexander Isak, su capacidad goleadora no se detuvo, y encima, bueno, ahora Isak lamentablemente está pasando lo que está pasando, y por lo que se dice, por lo que comentó David Ornstein, hay que ver si vuelve a jugar esta temporada. Sí, es decir, todavía no he visto que se hayan revelado los resultados de, estoy pensando, los rayos X, ¿no? El escáner, como, claro, o sea, eso que están haciendo, van a escanear y ver hasta dónde se le alcance la lesión, pero bueno, más allá incluso de la lesión, pues obviamente no estaba siendo el mejor comienzo de temporada, mientras que para el Newcastle ha sido la transición más perfecta de un jugador a otro que podían haber tenido. Y con esto, hablando de transición, que bueno, también podríamos destacar que asistencia a Robert Sánchez, Rafa, Richard selección. Richard Sánchez. Richard Sánchez, que diría el gran Manolo Lama, veremos. Todo suma, y en este caso así le llaman. Richard Sánchez es un jugador de Racing. Ah, mira, pues igual. Pues, paraguayo, muy bien. Pues en Richard Sánchez paraguayo, aquí Richard Sánchez español. Pero bueno, ahí está eso. Y de este partido hacemos la transición
al Leeds 4, Crystal Palace 1, que decía José que quizás Newcastle-Chelsea fue el mejor partido del fin de semana. A mí, el más chocante, al menos, puedo coincidir en que el Newcastle-Chelsea fue el mejor partido, pero el resultado más chocante, Rafa, para mí ha sido el Leeds 4, Crystal Palace 1, porque es un toque muy duro del Leeds United al Crystal Palace. No es ni siquiera un partido de una concatenación de accidentes que hace que el Leeds marque 4 goles sin saber cómo. No. Es un repaso de arriba a abajo del Leeds al Crystal Palace para sumar una de estas victorias que, bueno, te cambian el destino de una temporada. Y en este caso, 4 partidos seguidos en Premier sin perder. Victoria, empate, victoria. Y el Leeds que echa 6 puntos y mucha tierra de por medio entre ellos y el descenso. Sí, absolutamente. Yo creo que además lo que tú decías, ¿no? Que fue un equipo muy superior desde el primer. Yo creo que también lo hemos comentado otros días del Palace, que el Palace yo creo que es un equipo que los días que no le salen las cosas es muy fácil que a la mínima, que son jugadas casi todas a balón parado, que además esto ya lo comentamos en la previa, ¿no? El Leeds al final partió de un modelo de fichar gente muy alta y gente que ponía bien el balón parado para tratar de que pasaran cosas. Y son los 4 goles prácticamente de una factura parecida. Evidentemente el cuarto, que es un gol de libre directo, pues no tiene, aunque sea un gol a balón parado, no me refiero a lo mismo. Pero bueno, son balones colgados, son corners, son saques de banda. Y yo vi al Palace como incómodo en todo momento, desde el inicio del partido. Y bueno, pues justo hoy pues también se te alinean un poco los astros y gente que no ha estado bien en este inicio de temporada. Calvert-Lewin, pues posiblemente con fogonazos, pero yo que sé, Ampadu, que en general yo diría que habría estado mal, estuvo muy bien, aparte del gol. Stach, también aparte del gol de falta, también estuvo bastante bien. Los 3 defensas, o sea, a mí me gustó mucho especialmente Villol, que ahora, como sabéis, suena para Atlético de Madrid. A mí, o sea, que no me enamora, ¿eh? Pero está sonando. Y por contra eso, pues un Palace en el que, como digo, a mí, salvando las obvísimas distancias, pero es un equipo que me recuerda mucho al Fulham en la manera de cómo reacciona frente a la contrariedad en un partido. Si no le viene todo de cara, se desmonta. No me está viniendo a la cabeza de qué partido, de un partido de hace poco del Palace, que fue una sensación muy similar. No le sale nada y un equipo teóricamente inferior te pinta la cara. Y aquí al final pues no podemos salvar a nadie. El del Manchester United puede ser. Pero es un partido de... Pues sí, hombre, evidentemente hoy había algo más de rotación y demás, había vuelto a Nathaniel Klein, pero es un partido en el que creo que se puede salvar muy poco, especialmente de nuestro querido Wharton. Y luego a mí lo que me sorprende mucho de este equipo es Justin Deveney, que me parece un jugador bastante normal en el mejor de los casos, que es un poco cuando la bola está caliente es el que sale a tirar las faltas, es el que sale a tirar los penaltis, y me sorprende siendo un tío sin experiencia ni categoría y tampoco más allá de la final de la FA Cup, tampoco le veo yo como un jugador especialista. Entonces son cosas que me llaman la atención. Sí, quizás era el momento del partido que ya se habían marchado los jugadores más importantes, rollo Mateta, Will Hughes hasta cierto punto, Nketiah, cada uno que lo considere como quiera. Bueno, tienes quizás Wharton o Jeremy Pino. Bueno, Jeremy Pino ya lo había sustituido. No, ya estaba sustituido también, así que otro jugador que también ya estaba fuera en el momento concreto del penalti. Pero bueno, sí que es cierto, José, con el Crystal Palace, que les hemos elogiado muchísimo, han empezado la temporada de manera absolutamente extraordinaria, brillante, está casi en su totalidad primera mitad de campaña, pero esta semana un poco fatídica en la que tienen que encadenar en 5 días 3 partidos, jueves por la noche, partido de Conference League contra el KuPS de Finlandia. Nadie presta atención a esto. Yo le estaba prestando muy poca atención a la Conference League. El Crystal Palace empató a 2 con el KuPS de Finlandia, en casa además, con un equipo que era completamente el equipo B. Inventado. Es decir, había 4 o 5 jugadores que más o menos están en rotación del equipo inicial, pero ninguno de los titulares. Y con eso no les dio para ganar al KuPS. Empataron a 2, van a tener que jugar la ronda extra de Conference League ahora porque han terminado en 10º lugar y no entre los 8 primeros. Y ahora se tienen que enfrentar al Arsenal el martes. Al final, bueno, pues el equipo
está estirado hasta donde está estirado, y también esto me lleva al último detalle que quiero analizar contigo a futuro, José, y es que se dice que Oliver Glasner no va a renovar su contrato con el Crystal Palace y ha reportado a la cadena SER nuestro hermano Bruno Alemán el otro día que José Bordalás sería el elegido para reemplazar a Glasner. ¡Let's go! Bueno, pero también ha salido Ángel Torres a decir algo muy español, que Bordalás no habla inglés. Pero por favor, ¿para qué? Yo tampoco cuando llegó, y mírale. O sea... Al pedo, que no aprenda. Claro, da que igual. Que le dé indicaciones en castellano a Adam Wharton de qué tiene que hacer con la pelota. Claro, y así la va preparando para fichar con el Madrid. Vosotros aquí, los 10, apretados juntos los 10. Ala, y a jugar. Es decir, para el fútbol cavernícola no se ocupa tanto lenguaje. Claro, patadas, golpes, presión. También os diré que a mí, gente que está en vestuario con... Claro, gente que está en vestuario con Bordalás me han dicho que es un tío muy gracioso, que no lo parece, y que se gana mucho al vestuario en plan como rollo con oratoria y tal. Entonces, claro, o sea, bueno, todo eso... Traduzcan, el inglés de Bielsa, ¿qué era? Y los jugadores del Leeds mataban por él. Pues ahí está. O sea... Che, pará, y Unai Emery. Y Unai Emery. De Millet. A ver, de Millet, Efectivamente. Es que la gracia a veces supera las limitaciones del idioma. Sí, y otra cosa que para mí me parece fundamental, el Crystal Palace tiene que empezar a trabajar ya mismo, en el fichaje de Alan Newman. Debería, efectivamente. Pero ya. Sí, y tendremos a Usuario @ como aficionado del Crystal Palace. Hombre, claro. Añadido. Así que. Barry también, Tierno Barry, estaría bien. No, de Tierno Barry, Alan Barry, efectivamente. Eso, José, no sé, ¿alguna pequeña pincelada o nos vamos a la pausa? No, eso, pues, del Palace, pues no mucho que comentar, excepto lo que ya se ha dicho, pues es un periodo raro y lo malo es que, claro, en otras ligas puedes decir, bueno, terminamos mal, nos vamos al parón, vuelves a comenzar en enero, pero claro, aquí... No. El problema es que si entras ya en mala dinámica en esta época de diciembre en Premier League, ahí sí lo puedes pagar caro, porque la dinámica va a continuar y solo van a haber más y más partidos en las próximas 2 semanas. Entonces, no es el mejor momento para tener mala dinámica, porque los partidos... Sí, porque las dudas seguirán y los partidos seguirán. Y del lado de Leeds, pues... todo muy bien desde el cambiecito de sistema que están intentando, todo un poco más sólido, un poco más de solidez en las áreas, los últimos 4 partidos, entonces, y del resto, pues toma Arsenal, aquí van 4 goles a balón parado, creo que ahora, luego de esto, creo que ahora Leeds es el equipo con más goles a balón parado en la Premier, toma Arsenal. Pero ahí claro, pero es que 4 de estos fueron balón parado, entonces partido raro, es decir, es de esas cosas que si juegas esto, merecida victoria de Leeds, claro, pero es que no sé, de esos que, claro, te lo vuelve, probablemente así como han jugado, te lo vuelve a ganar el Leeds, pero no así. Claro, sí, no, efectivamente, pero bueno, veremos, ¿no? Y Daniel Farke cuando... Sí, Santi. Acá se usa un término que le gusta mucho a Gonzalo Carol, que es stat padding. Lo que hizo el Crystal Palace con las pelotas, el Leeds con las pelotas paradas es puro stat padding. Sí, correcto. Rellenar números, inflar estadísticas. Y Daniel Farke, cuando ya lo hemos comentado en las últimas semanas, cuando ya estaba mirando a los ojos al abismo, a otro despido más después de ascender a un equipo, de sus 2 fracasos con el Norwich en Premier League, ahora parecía que también. Hizo ese cambio de sistema, los 3 centrales, 3 centrocampistas, 2 carrileros, 2 delanteros, y han empezado a llegar las victorias y los puntos. Que le hemos dado cera, pero que joder, que son 4 partidos sin palmar y son 4 partidos contra 4 rivales. Que no es que sean 4 partidos sin perder contra el Fulham, el Wolverhampton y el West Ham. Sí, no. O sea, ha sido casi empatar contra el City en una derrota, luego ganarle al Chelsea, empatar con el Liverpool, empatar con el Brentford y ganarle al Crystal Palace. Nada más. Claro, por eso digo. Y 6 puntos por encima del descenso.
Así que ahí está. Nosotros hacemos ahora un pequeño descenso, nos vamos a la música, pausa publicitaria y volvemos con más aquí en Alineación Indebida. Y ascendemos de vuelta a los micrófonos para comentar el Everton 0, Arsenal 1, aquí de vuelta en Alineación Indebida. Un partido, bueno, en el que se enfrentaban el maestro y su pupilo, ¿no? Tenemos este aburrido Guardiola Arteta. No, Arteta contra su verdadero maestro, David Moyes, en no Goodison Park, sino en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool, donde ahora reside el Everton. Y bueno, partido competido, el Everton con sus armas, apretando al Arsenal, pero al final un gol lo decidió todo. Santi, ¿qué me cuentas de este choque? Mira, yo vi mucha gente que todavía se mostró bastante, no sé si molesta es la palabra, pero sí inquieta con el nivel del Arsenal en este partido. Y yo, francamente, yo creo que solo por el resultado, porque realmente yo considero que el Arsenal estuvo mucho mejor que la semana anterior contra Wolves. Mucho mejor. Quizás sí el segundo tiempo, te diría que no pasaron demasiadas cosas. Necesitó también, obviamente, el Arsenal ayuda del nuevo central del equipo de voleibol, Lewis O'Brien, que todavía no entiendo lo que quiso hacer. Sí, no entiendo qué es lo que quiso hacer. O sea, no entiendo por qué le querrías despejar con las manos en un partido de fútbol. No sé, yo creo que entró en juego su instinto primitivo de, no sé, o sea, mamífero ve, yo qué sé, meteorito caer y lo intenta despejar para preservar a su familia y al resto de personas de su misma especie, no lo sé. Al señor O'Brien, yo organizo juegos de voleibol, yo siempre necesito jugadores, así que si él quiere cambiar carreras, lo esperamos. Sí, en la verdad que para el fútbol no sé cómo le dará, pero para el vóley evidentemente tiene futuro. Hay potencial, sí. Sí, tal cual. Bueno, fue un lindo gesto que le dieron el penal a Gyökeres y yo creo que deberían usar ese gesto más seguido porque es es un soplo de aire fresco ver a alguien que patea como hombre los penales. Ajá. A lo que me parece que va a ser relevante en el futuro de este mismo podcast. Ya vamos a hablar de eso. Muy bien. Sí, ustedes ya creo que saben de qué vamos a hablar. Pero creo que a partir de ese gol el Arsenal se sacó un peso importante de encima y demostró un nivel que me parece que es mucho más cercano a lo que puede realmente dar el Arsenal. Generó un par de jugadas muy lindas de toque asociado, de ocupar espacios en velocidad, de romper líneas con el pase. Tuvo un poco de mala suerte. Hay una jugada hermosa que termina en los pies de Trossard. Trossard no le da tanta rosca a la pelota y termina pegando en el palo, por ejemplo. Un jugadón. Después sí, tiene un par también de buenas tapadas Pickford, pero yo creo que después ya por el final me parece que sí hubo un par de situaciones un poco frustrantes, pero porque el Arsenal me pareció que volvió a caer en ese vicio que tiene, que siempre durante 20, 25 años ha sido asociado al Arsenal, que es el de intentar entrar con la pelota y todo al arco. Pero por lo demás yo creo que el Everton ni lo tocó al Arsenal. Nada. No, o sea, en cuestión de generar ocasiones de peligro, el Everton prácticamente nada. Con lo cual... Nada. Por eso, pues yo creo que también un poco la sensación de, entre comillas, tranquilidad que yo tenía pasado con eso. O sea, era más mi tranquilidad sobre eso que la intranquilidad para mí de los hinchas generales del Arsenal por el hecho de que este partido lo terminan ganando solo 1-0. Y como le suele pasar al hincha promedio del Arsenal, le genera mucho nerviosismo terminar los partidos 1-0. Yo creo que en la semana anterior había muchos más motivos para estar nervioso que en esta. Porque el equipo jugó el partido a otra está cosa. mucho más controlado de principio a fin a pesar del corto resultado.
Absolutamente. Y la verdad que por lo que generó el Arsenal, yo creo que debería incluso haber ganado por más. Después, en cuanto a niveles individuales, bueno, Gyökeres, por supuesto, tiene el gol del triunfo y lo terminaron votando los propios hinchas del Arsenal en la figura del partido. También bueno, como gesto. Eso es porque Oscar no estaba votando. Pero sí, ya me está empezando un poco a preocupar. El hecho de que incluso las cosas que hacía bien en Sporting tampoco se le están viendo. De hecho, cuando entró Gabriel Jesús, el equipo empezó a Gabriel Jesús, lo cual creo que va a ser capital para este Arsenal ahora de cara al resto de la temporada. Tal cual, y más mientras todavía seguimos esperando que vuelva Kai Havertz. Es una especie de esperando a Godot. Pero mientras sigamos en esa espera, yo creo que Gabriel Jesús sigue siendo un futbolista que le puede dar bastante al Arsenal. No sé si será su última temporada, pero la verdad que le está dando bastante más oportunidades. También me gustó mucho que empezamos a volver a ver al Odegaard que conocíamos. Sí. Ese jugador que se mueve, que también fluye con la pelota de una manera, encuentra pases, siempre es una especie de válvula de escape para no solo para no perderla, sino para buscar huecos, para ver pases donde generalmente los jugadores no los ven. Y la verdad que ver ese Odegaard cuando juega ese Odegaard del Arsenal es muy difícil de frenar. Y Bukayo Saka sigue también bastante activo, bastante más prendido, mucho mejor de lo que vimos al principio de la temporada, así que estas cosas también me tranquilizan. Obviamente el nivel de Rice, que ya no sé qué más se puede decir, Saliba, que volvió a ser Saliba, así que lo único que quizás me dejó un poco intranquilo es que se le vienen muchos partidos consecutivos al Arsenal, todos contra rivales muy chivos. Se venía ahora Crystal Palace, después le toca a Aston Villa, y hizo solo 3 cambios, y los hizo, o sea, eligió que era obvio, y fue el más temprano que hizo, pero después solo hizo 2 más. Hay muchos jugadores que siguen sumando demasiados minutos, el Arsenal no tiene mucho plantel, tiene muchos lesionados, y eso me da un poco de intranquilidad. Vamos a ver si vale la pena o no, y qué es lo que decide hacer, qué equipo decide poner entre semana contra Crystal Palace, porque también es un torneo, la League Cup, que yo creo que el Arsenal no debería darse el lujo de tirar por la borda, especialmente con el camino que se le dibujó. Porque yo creo que de los 3 rivales que quedaban, en una serie de ida y vuelta, yo creo que el Chelsea era el que yo hubiera preferido. Sí, completamente. Y ahora veremos si pueden superar en este último partido de cuartos de final al Crystal Palace para avanzar a semis, donde espera el Chelsea, en el otro lado Newcastle y Manchester City. Y con esto, José, pasamos al siguiente partido, que es la victoria del Manchester City 3-0 sobre el West Ham. Y yo, o sea, comparto la visión positiva de Sandy respecto al Arsenal, sobre todo si Odegaard puede volver a su nivel más excitante, más exuberante. Pero, claro, lo comparo con este Manchester City y es cierto lo que comentábamos precisamente con Sandy la semana pasada, que el City no es el City de su época más dominante, pero que de repente este equipo de Guardiola esté empezando a encadenar partidos de ganar, marcando 3 goles todos los días, 3-0, luego en el Bernabéu también en Champions entre medias y tal. Y el Arsenal sufriendo un poco más contra el Wolverhampton, contra el Everton en términos de diferencia en el marcador, y el City está empezando como ya, bueno, también por lo que pueda suponer un desempate, si empatan a puntos de la diferencia de goles a favor del City. El Arsenal tiene un muro en defensa que el City no tiene, pero con cómo se están encendiendo las mechas arriba, ¿no? para el City, con Haaland, con Foden, con Cherki. No sé si eso va a ser un factor definitorio a favor del City, un poco en esta carrera de resistencia contra un Arsenal que tiene grandes atacantes, pero no sé si al mismo volumen de determinación y bueno, asfaltamiento de rivales, ¿no? Haaland marcó y lleva más goles que todo el West Ham esta temporada. Sí, es decir, al final, bueno, yendo al tema del Arsenal, pues el Arsenal que vimos, digamos, este fin de semana es un poco más como el Arsenal que conocemos. Pues el problema, digamos, de la pegada del Arsenal ya es un problema que se va un poco de la pizarra del entrenador. Entonces, y claro, son cosas que se tenían que resolver en mercado, se intentaron resolver, siguen habiendo problemas, pero en fin, el City, pues creo que iba por la otra dirección, que es que
ha tenido problemas de juego por un buen rato. Y de momento lo que sí parece que no le hace falta es pegada. Y claro, de momento un equipo más entretenido que ver que este Arsenal, pero es lo que pasa cuando tienes, digamos, a futbolistas como Reinders o como Cherky que te crean ese tipo de juego. Entonces, y eso da lugar también a este debate tan interesante de que yo es que soy de la impresión que un estilo de juego como el del Arsenal se da mejor para torneos de eliminación directa que para ganar ligas. Esa siempre ha sido un poco mi tesis. Yo soy de la tesis que el equipo que, digamos, te hace los goles de manera más consistente es el que puede tener ventaja a la hora de ganar ligas. Entonces, entiendo por dónde va este argumento de que, bueno, si el City sigue encadenando goles y victorias así, vamos a ver qué pasa el próximo año calendario. Es que son 3 victorias seguidas ganando 3-0 y los 2 partidos anteriores marcaron 5 y 3 respectivamente. Y claro, es que ese volumen, ¿no? Porque no es que está jugando increíblemente bien, pero si a pesar de eso pueden subir esa marcha más y ganar como ganaron al West Ham, pues bueno, creo que va a ser una liga más apretada de lo que quizás pensábamos de un inicio con las capacidades de Arsenal y de City. Y por el lado del West Ham, José, a ver... No comment. No comment. No comment. Es que, Rafa, o sea, ya lo comentamos cada semana, pero se llevan 3 aquí, el Leeds se les escapa, el Forest tiene que jugar el lunes por la noche, está 5 puntos por encima. Pues que igual se nos va el West Ham, ¿eh? Y es que es un dolor verles, o sea, y fíjate que hoy habían cambiado cosas, pero es que prácticamente todas las cosas que cambian están mal. Yo la semana pasada decía que por qué no ponía a Kyle Walker-Peters en vez de a Wan-Bissaka y el partido de Walker-Peters es para matarle. Sale Oliver Scals, el canterano, en izquierda en vez de Diouf, que estaba sancionado, supongo. Y nada, malísimo. Luego, la jugada de la pérdida del 2-0 de Mateus Fernández. Fíjate tal como lo hace, que yo pienso, este es el hijo de puta de Paquetá que pierde la bola y se la suda. Y luego digo, no es el 18, no es el 10. Pero es una jugada que te revela cómo está un equipo. O sea, que te pierde un balón en una transición tirándole una porra a Ryan Cherky en tu propia frontal del área. Y prácticamente pues regalarle una buena jugada. Y nada, pues no sé, por destacar algo, me parece que estuvo bien Summerville, ¿no? Que fue un poco lo que más generó, acompañó un poquito a Bowen, hace la jugada, las únicas 2 jugadas de peligro, pero Freddy Potts no estuvo mal, pero es que no se puede salvar este equipo con jugando 2 o 3 tíos cada partido. Entonces, pues sí, o sea, yo entiendo el argumento de que el City pues, nos da otra solidez, o otra facilidad, mejor dicho, que no nos transmite el Arsenal. Y por eso esos argumentos de que, el Arsenal no, que si estuviéramos en el chiringuito en España, pues hablaríamos de cagómetro, hablaríamos de citímeter. Pero en realidad yo creo que es verdad que el City es mucho más sólido que lo que está demostrando o más vistoso lo que está demostrando el Arsenal, pero justo hoy yo creo que tampoco es el día para decir, joder, que bien juega el la City. Tendencia de estar marcándole 3 goles a todos, no porque sea algo pues sí, pero que es que enfrente es que nos habrían metido 3 goles a los del recital de la Reina. O sea, y además el Arsenal también le hizo 3 goles al West Ham. Sí, eso es claro, es que el West Ham es una verbena. Más el patrón que el hecho del rival, porque al West Ham, como bien dice Rafa, nosotros también le marcaríamos 3 goles. Y bueno, Haaland mi equipo es verdad que este año está jugando muy bien, pero es que de goles que el West Ham. Al West Ham le pasábamos la mano por la cara sin ninguna duda este año. Sí, pues ahí está eso. Y de un equipo de Manchester al otro, José, victoria del Aston Villa, que así como estamos aquí concentrados en Arsenal y City, lo hará el Aston Villa de Unai Emery, ganará la Premier League cuando nadie se lo espera. José, dame una respuesta, ¿sí o no? Yo es que no soy muy fan de este Aston Villa. Sí. No, ni tú ni nadie. Y los goles esperados menos todavía. Pero mira los goles que está marcando Morgan Rodgers, como si fuese un jugador de la NBA con su tiro imparable, que marca 2 goles iguales al United y gana el partido. Muy bien por él, lo felicito, pero es que no.
Es que es eso, no. Sí. Son las mismas, con este Villa para mí son las mismas vibes de ya un par de años donde del estilo de juego, claro, es que ese es un equipo que siendo consistentemente de Emery es inconsistente. Entonces, tiene sus momentos, claro, cuando tiene su momento de presión, sus momentos de presión, todo bien, pero luego se toman riesgos con esa presión y luego la pérdida fue cuando pierde impulso en los segundos tiempos. No sé, es que siento que es lo mismo de siempre y yo por eso me cuesta mucho emocionarme cuando claro, veo pero aquí lo curioso es al nivel al que están ganando. Yo entiendo que lo observas tácticamente, sí, es un poco el Aston Villa de los últimos años porque son exactamente los mismos jugadores. Pero y por eso lo normal, incluso aunque estuviesen jugando, aunque sus actuaciones fuesen mejores en términos de goles esperados y de volumen de ocasiones generadas, pues tampoco esperarías que eso fuese a durar, ¿no? Porque es simplemente el Aston Villa. Y bueno, pues aquí siguen surfeando esta ola. ¿Hasta cuándo? Pues no lo sabemos, pero sí. Que Morgan Rodgers esté siendo capaz de sacar estos flashes y estas victorias para el Villa sigue siendo algo impresionante. Y lo peor es, claro, todo esto es chistosísimo, como siempre, ver cuando le sucede al Man United, pero es que ni siquiera no están jugando mal, si eso es lo que... Es decir, a mí me parece tan raro ir a un partido de estos y ver como, ay, no me disgusta tanto cómo está jugando el United. Claro, con los loles de vez en cuando y teniendo a Manuel Ugarte en la construcción de juego y los problemas que eso, eso puede provocar. Lo gracioso de este partido es también un poco unas vibras parecidas al United Bournemouth el otro día. El United juega relativamente bien, pero no tiene un centro del campo que pueda competir dignamente en la Premier, porque son Ugarte y Bruno Fernández como doble pivote y lo demás son como jugadores que orbitan alrededor. Y claro, por eso ves este partido es como una especie de caos continuo en el que ninguno de los dos llega a tomar el control del todo. Las fases del United son un poco más depuradas, un poco más convincentes, pero es que, como bien señalas, con solo Ugarte y Bruno Fernández ahí no son capaces de arrebatarle el control del partido a Aston Villa para ganarlo, y por eso también en parte acaban perdiendo. Correcto, y es eso, son partidos que yo diría que desde la táctica o desde el Excel difíciles de interpretar. Es un equipo, pero el Villa es un equipo José, golazos. Exacto, fútbol, papá. Dios, por tu lado. No sabía, creo que nunca antes había coincidido con vos, pero no podía creer que estoy hablando con el Evil Gonzalo Carol. Sí, es Gonzalo Carol, pero con un Excel delante. O sea, es como... yo te explico, Santi, si tomas a John McKenzie y a Gonzalo Carol, te sale José Pérez. No, Dios. Es que es Gonzalo Carol, pero... Eso me da miedo. Es que es Gonzalo Carol, pero en las antípodas de su ideología. Sí, eso es verdad. Sí. José, ¿algo que quieres decir en tu defensa? Yo comencé escribiendo sobre fútbol funcional antes de que se comenzara a hablar de todo eso y he terminado siendo anti-fútbol funcional. La vida. ¿Qué te lleva y te trae? Del partido, Santi, ¿algo que destacar del United o del Villa? ¿Cómo se dice? Bueno, una vez más el Aston Villa regodeándose en un partido de caos absoluto, que me parece que ya a esta altura ya deberían saber los equipos que si vos le propones caos y desorden al Aston Villa, no te va a salir bien. Porque y sobre todo cuando le dejas esa cantidad de espacio a Morgan Rodgers para sacar su disparo a la escuadra, menos aún. No, es que a mí me genera mucho entusiasmo el Aston Villa en este sentido, porque es ante la problemática que todo el mundo se ha enfrentado, todos los equipos que suelen estar obligados por las situaciones del partido a tener que ser ellos los que tomen la iniciativa. La gran mayoría de los equipos ha decidido mantener el control de la pelota, intentar, que los espacios se generen a partir de la construcción de pases y de triangulaciones, etc. Y la verdad que para algunos equipos ha sido extremadamente efectivo y hasta bonito de ver, para otros no. Me parece un soplo de aire fresco también que era la decisión que haya decidido, la decisión que tomó Unai Emery con el Aston Villa es: miren todo este espacio que nos dan, pateemos.
Y la verdad que los resultados que le están dando es como una especie de invitación a volver a las bases. A decir, miren, se puede patear al arco desde acá. No tengan miedo. Miren que la pelota puede entrar, aunque la estadística avanzada diga lo contrario. Porque se estaba dando una especie de situación donde se estaba siendo comparada con la revolución de las analytics de la NBA. No sé si es una comparación tan 1-1, pero existía. Y la verdad que es un poco reconfortante que volvamos a una característica tan típica de la Premier League con la que crecimos todos, que es la gente pateando desde cualquier lado y la pelota entrando. Correcto. Ojalá Morgan Rodgers siga marcando goles así de aquí hasta final de temporada y ganen la Premier League sin ningún tipo de sentido. A favor y apoyamos aquí esa campaña. Igual, pues eso, victoria del Vila. Igual si llega Emery a ganar la Premier League en un mano a mano con el Arsenal. Es que sería narrativamente absolutamente delicioso. Pero bueno, veremos qué ocurre. Y bueno, pues el United, es que es eso, lo que dice José. Creo que ha jugado, entre comillas, bien. Creo que está mejorando. Creo que ya después de un año, y que menos, ¿no? Pero ya después de un año más o menos con Rubén Amorim funcionan. Lo que pasa es que sigue habiendo muchas partes que no funcionan, ¿no? El centro del campo, cómo funciona. Es decir, están ahora hablando de que Semenyo va a ir o al United o al City. Claro, al United yo pienso, ¿a qué exactamente? Son el segundo equipo más goleador de la Premier, empatado con el Arsenal, solo por detrás del City. Igual estaría bien invertir ese dinero o tratar de fichar como fuese a Adam Wharton, Elliot Anderson, algún centrocampista así, y quizás algún defensa, que los defensas vale que son tanto circunstancial que justo ahora vuelve Lisandro Martínez y eso les ayudará, pero está lesionado De Ligt, está lesionado Maguire, tienen que jugar Luke Shaw, Anthony Heaven, que decirlo poco, más bien el infierno como defensa, y Lenny Lloro, que también es un poquito para llorar de vez en cuando. Sí, cuando se enfrenta. Qué pena, porque ese chaval, si le hubiera cogido la varita mágica del Madrid, le habría salido una flor en el culo y sería Varane, sí. Pero como lo fichó el Manchester United, pues es... Micael Silvestre ya en sus últimos días. Así que... Pero Micael Silvestre, pocho, ¿eh? Por eso, ya cuando estaba Micael Silvestre en el Werder Bremen. Claro, Micael Silvestre malito. Sí. Y malito el partido entre el Brighton y el Sunderland, 0-0. Yo de este partido iba a pasar de largo casi, a no ser que queráis destacar algo concreto más allá de las bajas del Brighton nada, del Sunderland por la yo no lo vi, así que no. Sigan. Sigan, porque es que, Dios mío, entre los goles que no marca el Sunderland, los que no marca Yari, que falla, o sea, hace 2 disparos malísimos que no les salen y que eran como disparos francos para ir a portería y ni uno ni otro. 0-0, Brighton y Sunderland, un punto para cada uno. Y si están enfadados los oyentes del Brighton y el Sunderland, ¿por qué no tratemos el partido? Que nos escuchen, pero que el partido, y sorprendentemente, pero que fue una basura, que no pasa nada. Sí, ya está. Ya la semana que viene. Que se desquisten con Lebrí y con Hurseler y con todos los jugadores que han decidido abandonarlos en el medio de la temporada, qué sé yo. Exactamente. Y con lo cual, tomamos ahora la curva, llegamos a Bournemouth, Rafa, empate a 1 entre Bournemouth y Burnley. Empate que, bueno, a ver, al Burnley ¿le servirá de algo un poco al final de la película? Pues seguramente no, pero pues, suma un poco a la causa de tratar de llegar a la salvación. Empate a 1, Armando Broja, gol que, bueno, pues también le da la alegría a la afición que se desplaza desde Burnley hasta Bournemouth un sábado en diciembre. Pues, sí, que es un pateo. Claro, o sea, ¿que servirá de algo al final? Pues seguramente no, pero hay que vivir las alegrías del día a día. Sí, no, y además pues por la forma, ¿no? Porque es un partido en el que el Bournemouth domina completamente. Al Burnley, pues no le sale absolutamente nada. Aunque bueno, su plan de partido era claro, ¿no? Pues estar cerraditos, ver si enganchaban algo. Lo que pasa que estuvo especialmente mal Fleming, que otro jugador al que gafo, porque pido más minutos para él, que siempre salía de suplente, marcaba, molestaba, tal, pues sale de titular y hace un partido horrible. Luego, muy gracioso también el punto de en 2000,
finales de 2025, prácticamente 2026, jugar con Kyle Walker prácticamente de interior derecho, retrasado por Laurent. O sea, Joe Worrall, es que hay unas cosas en este equipo que de verdad es de vergüenza. Pero bueno, el Bournemouth, que las tiene prácticamente, pues no sé qué deciros, de todísimos los colores, pero se le va haciendo mucha bola al partido, hasta que lo desatasca Semenyo, que era el que había estado mejor. Yo estoy contigo, yo creo que es un jugador que ahora mismo, si sale tanto a United como a City, se equivocará. Creo que no son dos equipos en los que haga falta para nada y en los que creo que al menos debería terminar la temporada. Entiendo que para un jugador como él, esta segunda mitad de la primera parte de la temporada es decepcionante, porque al final el Bournemouth pues no deja de estar ahora mismo decimocatorce con decimocuarto, joder, soy retrasado, perdón. No, me gusta la decimocatorce. Al final eso, con 2 puntitos más que el Fulham, 3 puntitos más que el Leeds, o sea, empatado con el Tottenham, que estamos hablando de que es una decepción. En otros contextos del Bournemouth diríamos que esto es el recopetín, pero evidentemente este era un partido que tenían que haber ganado muy, muy fácil, se hace bola, se confían, y los últimos 10 minutos el Burnley consigue generar peligro y marcar como hacen ellos cuando generan peligro. Entonces, pues al final, pues un equipo que más o menos sostenido por Dubravka y demás, pues llega. Los cambios yo creo que funcionan, porque entra Marcus Edwards, que es el que pone la asistencia y que juega también bastante bien los 15 minutos que están en campo, y marca el gol Broja. O sea que al final, lo que te digo, el Bournemouth para mí oportunidad perdida, y evidentemente pues el Burnley, pues dura poco la alegría en la casa del pobre. Pero bueno, pues un puntito más, ya son solo 7 de diferencia con el Forest, pese a que tenga un partido menos el del lunes con el Fulham. O sea que bueno, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? El día a día, es un equipo, si no, es un equipo muy... No van a ganar la liga ni a salvarse, pues bueno, un punto que se llevan de Bournemouth. Claro, pero es que es un equipo, pues lo que estamos contando, que es un equipo súper, súper corto y súper limitado. Entonces, pues bueno, y además Parker para mí está dando como muchas vueltas, ¿no? De repente, pues un día te juega con 3-5-2, otro día te juega con un 4-2-3-1, otro día sale con 4-4-2 como hoy, y con un 4-4-2 raro, como es el hecho de poner a Kyle Walker de interior. Entonces, pues bueno, no creo que él mismo ni siquiera tenga mucha idea de qué es lo que quiere hacer, y eso pues también dificulta. Sí, al final y eso, más allá de la falta de talento en el equipo, que es evidente y clama al cielo en algunos aspectos, es que creo que es la confirmación una más de que Scott Parker es un fantástico entrenador para segunda división, para hacer que sus equipos vuelen en la segunda categoría, en Championship, donde, bueno, pues es un entrenador que se desenvuelve muy bien con el viento a favor, y de hecho lleva a los equipos más, yo creo, lejos de lo que podrían hacerlo otros. Lleva 3 ascensos entre Bournemouth, Fulham, precisamente ha ascendido al Bournemouth, al Fulham y ahora al Burnley. Y bueno, creo que es un entrenador que simplemente pues eso, se adapta mejor a ese ecosistema. José, antes de pasar igual, perdón, quiero hacer una pequeña interrupción, una pequeña acotación, que es que también yo diría, ¿cuánto más puede hacer Scott Parker con lo que es... No, claro, por eso digo que hay falta de talento en este equipo. El peor plantel de toda la Premier League, porque realmente yo creo que, a ver, viste que en todas las peleas por el descenso, en todos los, más que las peleas por el descenso, más de todos los 3 equipos que se terminan el descenso, siempre hay 1 o 2 que dan pena. Sí. Y uno en el medio que es el típico que hace un esfuerzo muy valiente, pero que lamentablemente le pasa que se deja puntos al límite, que pierde partidos por un gol constantemente. Y yo creo que el Burnley, quiero decir. El Burnley, todos esperábamos que fuera parte de la primera categoría y está siendo de la segunda. Y bueno, o sea, yo realmente... Es cierto lo que vos decís sobre lo que ha demostrado Scott Parker hasta ahora, Ander, pero a partir de lo que vimos que ocurrió con Vincent Kompany, que a la mínima que le dieron un papel en un equipo de primer nivel, que tampoco es que estaba demasiado acomodado, lo acomodó completamente y ahora es un dominador absoluto. Sí. Yo no sé si por ahí... Ese es el problema. Scott Parker tiene que ir al Bayern de Múnich y ahí se vería otra vez al Scott Parker. De hecho, al hilo de lo que le decía Santi, yo el otro día le escuché a Ciro López
reclamando como entrenador para el Madrid a un entrenador bueno, de estos modernos, como Vincent Kompany. Yo estaba diciendo, ¿qué cojones estoy escuchando? Como si Xabi Alonso no fuese exactamente eso. Sí, exactamente. Es como, igual para... Este señor. Yo igual, no quiero que se me malinterprete, no quiero decir que Scott Parker debería agarrar un equipo de Big Six. Sí. Quiero decir que Scott Parker quizás con un plantel un poquito más competitivo se le podrían ver más cosas. No, podría ser, o sea, a Sí, ver... que milagros no puede hacer. Claro, o sea, no, desde luego. Por eso. A ver, es la interpretación positiva un poco de lo mismo que he dicho yo, es decir, sí, o sea... Creo que con equipos mejores relativos a su división es capaz de sacar más que la media, es decir, en Championship muy bien, y quizás eso, con equipos mejores, pues sí, es verdad que Fulham y Bournemouth no funcionaron, pero igual este sí, con un Burnley con mejor talento, pues quizás estaría donde está el Forest, el Leeds, tendría esos 8 puntos más, daría otra sensación. Pero bueno, hablando de entrenadores modernos, José, ¿quieres decir algo en defensa de tu amigo Andoni Iraola y de este Bournemouth pocho? No defensa, este es un partido muy típico del Bournemouth, entonces sí. Que el resultado se escape, es decir, son las cosas que si tú eres aficionado del Bournemouth estos días, pues eso es lo que temes, pues que el resultado se escape al final de esta manera. Es que es eso, es un partido que ya le hemos visto al Bournemouth varias veces, donde se domina, se tienen las ocasiones, pero falta pues al final un poco más de pegada de calidad, aparte de lo que tiene Semenyo. Entonces, para mí es un poco, no sé, es que creo que lo que me quedo pensando con este Bournemouth es precisamente por dónde se mejora, digamos a nivel táctico, que mejor se puede, de qué manera se pueden aprovechar mejores los recursos, pero me parece que al final, si el Bournemouth quiere mejorar para próximas temporadas, pues va a tener que ser reclutamiento y jugadores y ver que digamos que compras inteligentes se hacen en el mercado, pero es lo que es. Sí, creo que el talento puro de este equipo no da para mucho más que esto. Sí, entramos, sí, quizás termine la temporada, yo qué sé, décimo primeros, varios puestos por encima, pero sí, creo que al final, por bien que lo haga Iraola, hay un cierto límite a donde pueden llegar. Antes de irnos al último partido, José, ya por recoger el hilo este gracioso que ha abierto Rafa, Andoni Iraola al Madrid para reemplazar a Xavi Dueta Alonso, como lo ha definido David Mata. No tengo idea a estas alturas que funciona en el Madrid. Es decir, a esta gente no se le puede madridismo derrotado, sí señor. No, moralmente sobre la lona. No, y además el Madrid yo creo que necesita un técnico que ya no existe. Correcto. Por eso está sonando Ancelotti Jr. O Zidane otra vez, es como no. Que el padre es lo que es otra persona. Bueno, yo siempre he sido muy pro Scaloni para el Madrid, pero. Ojo, fuera. Igual es esa, me van a matar. Ay, madre mía. Bueno. En realidad, ya ahora que me ha fallado la ficha de Xavi Alonso, ya mi siguiente opción sería Scaloni para el Madrid. Me quedo en esa. Sí, ahora tiene que ser, o sea, Scaloni, a ver, ha sido muy buen entrenador, muy buen seleccionador en Argentina, obviamente. Sí, ahora si se va a Xavi Alonso, necesito alguien, sí, algún sudamericano, alguien que choque culturalmente todavía más con el Madrid. O sea, y que en el caso de Scaloni puede que funcione. Es que ¿sabes qué pasa? Que el Real Madrid, yo creo que al ser un club de fútbol tan jugadorista, que es algo que me parece que en Europa ya no existe, que los jugadores tengan tanto poder en un club como para influenciar al propio entrenador y no viceversa, especialmente con cómo vienen siendo los entrenadores en las últimas, ponerle 2 generaciones. Eso es un poco lo que está pasando con Xabi Alonso, que obviamente que los jugadores estaban a gusto con una cierta forma de jugar y unas ciertas responsabilidades que sí o que no. Viene alguien a sacudirlos un poco en ese sentido y no les gusta, y bueno, como ya les han dado los contratos que les dan, le pagan el sueldo que les pagan, y es mucho más fácil tener llegada directa al presidente, que está hace 15 años,
que con el entrenador que acaba de llegar, y además con todo el peso que le pone también a lo que es la prensa y todo eso el Real Madrid. Obviamente que para un entrenador que quiera ser un entrenador de sistema es mucho más difícil. Pero el problema es que, como yo dije recién, el Real Madrid quiere un entrenador de un estilo que en el fútbol de élite europeo al menos ya no prolifera. O sea, para eso tendrías que irte, no sé. O como dijo recién José Scaloni, o a Fernando Diniz, que igualmente tiene un caché bajísimo en este momento. Claro. Y además ya intentó con el típico entrenador brasilero y le salió estrepitosamente mal en el Real Madrid. Se acordarán de Vanderlei. Hombre, Vanderlei, el cuadrado mágico. Qué tiempo. Pero es que a mí Scaloni de momento me parece lo más cercano, digamos, a un Ancelotti moderno. Y es un entrenador que en ruedas de prensa también lo menciona y menciona que tiene afinidad con ese estilo de entrenar. Es lo más cercano. Tal cual, no, y que en realidad en la Argentina nosotros hace 20 años, nosotros estábamos repletos de ese tipo de técnicos. Estaba el Coco Basile, estaba Mostaza Merlo, Miguel Ángel Russo, el recientemente fallecido Miguel Ángel Russo. Son todos técnicos que creo que hoy en día, si estuvieran en actividad en su pico, a todos ellos los estaría yendo a buscar el Real Madrid, porque es exactamente lo que estarían buscando, alguien que sea más político que táctico. Y Scaloni sí es muy político, es extremadamente político, está en una posición donde está expuesto constantemente y siempre la deja pasar, nunca ha entrado en esa, jamás. Claro, es cambiar a Chiquitapia por Florentino Pérez, o sea, sí que, bueno, bien. Sí. Ahí está. Y cerramos, Rafa, con el Wolverhampton 0, Brentford 2, un golpe de varita de Lewis Potter y estos lobos vuelven a desaparecer. Bueno, a ver si llega a 11 puntos. Ya es otro año más de tener a un equipo pues ahí bajo vigilancia extrema de ver si lo consiguen o no, pero nada, otro día pues Fer López jugó en esta ocasión, el ex del Celta, y algún que otro cambio, pero es que el Brentford era más equipo y lo plasman fácilmente. Pero ¿qué decir de este equipo que no hayamos dicho ya? Es que es una cosa... Sí, nada. Hay que echar más en la vida, ya está. Dantesca de ver. 2 tiros a puerta, uno de ellos es el penalti lamentablemente ejecutado por Larsen. Correcto. Es que, o sea, es como... Pues creo que lo decían en la narración, ¿no? Que le montan un circo y le crecen los enanos. Pues es que es así, es que no sale absolutamente nada. Yo tengo también la sensación de que hay muchos jugadores que están ahí un poco... Y luego quiero comentar el penalti, o sea, un penalti en el año 2025 de nuestro señor sobre Matt Doherty. Digo, por decir algo malo del Brentford, que luego es verdad pues que Kelleher lo para, entonces pues yo me callo la boca y no tengo nada que decir. No, ya, pero... Un Brentford súper funcional que estuvo muy bien, yo creo que en todas las fases del partido, muy bien Janelt, evidentemente Luis Potter con el doblete, pero incluso me gustó Shane, me gustó la pareja de centrales que también, pues bueno, pues aplacan a Juan y a lo poco que ofrece el Larsen, pero es eso, es que yo qué sé, y Fer López, que para el pizarrismo ilustrado y para toda la gente que nos lo pide más, 17 pases completados, ni la mitad. 30 toques de balón en 60 minutos de partido. Guay. 2 faltas recibidas. Pues no sé, que es un jugador ampliamente intrascendente. Es un chaval que yo creo que se ha tenido que dar cuenta de que se ha ido muy pronto del Celta, que no tenía que haber salido. No está preparado para mí ni física ni mentalmente. Creo que para mí, por lo que me han contado, no tiene... Es el Borja Ubiña de la generación TikTok, Fer López. Yo creo que ni siquiera llega... A mí Borja Ubiña me parecía un señor jugador de fútbol. A mí Fer López... City, ¿quién se acuerda de Borja Ubiña en el Birmingham City? O sea... No, pero bueno, era otro Celta también. Era un Celta en segunda división... Pero Fer López me refiero, lo hemos visto 6 meses. Yo creo que el Wolves, como pasa tanto en los equipos de Inglaterra, quieren comprar el talento joven cuanto antes y sobrepagándolo, porque han sido 23, 26 millones de euros. Por ahí, Es que al final estamos hablando de que el Wolves no es un equipo que no tenga dinero, sino que lo ha invertido lamentablemente mal, los 30 y pico millones de Crazy, que el partido de Crazy otra vez hoy es de verdad de echarte a llorar. Luego,
Yo hay cosas que no entiendo. O sea, Sam Johnston viene de un muy buen partido del otro día y vuelve José Sá, que no creo que tenga nada que hacer en ninguno de los dos goles. Pero es. No, sí, da joder, igual, si le está funcionando. que otros son igual de malos. O sea. Pero si le está funcionando una cosa, joder, No pasa sé a la hasta qué punto siguiente. estaba funcionando Sam, no sé. No sé, yo el otro día, aunque pierda el Wolverhampton, yo creo que el otro día hace contra el día del Arsenal, por ejemplo, mismamente, también está bastante bien. Y dices, joder, tienes muchos problemas, tienes pocas certezas, agárrate un poco a esas certezas. Y es un equipo que, eso, lo de Matt Doherty de titular en defensa de 3, que bueno, que no voy a decir nada porque le hacen el penalti, pero es que es una cosa que estamos en 2025, chavales, que yo no sé qué, no entiendo, sigo sin entender a qué quiere jugar este equipo, sigo sin entender qué genera, que no genera prácticamente nada. Sigo sin entender cómo defiende. Entonces, bueno, pues Rob Edwards, la verdad, pues que le tendría el picor de volver a entrenar en Premier, pero yo creo que es una mala decisión, como la de tantos jugadores que. Y tengo esa sensación, ¿no? De que es un equipo como el que están indolentes, no quieren estar ahí, tampoco les molesta mucho el estar perdiendo, más que estar perdiendo, estar haciendo el ridículo que están haciendo porque llevan números de liga local. Y dices, tío, y no ves como esa rabia, como que eso igual es muy tribunero y es muy de los finales de los 90, pero chicos, que yo aquí veo un equipo como que nadie reacciona, ¿no? Entonces, pues tiene una pinta muy mala. Yo es que honestamente no sé a qué equipo le puede ganar. Y en Boxing Day tienen que ir a Liverpool, ¿eh? Y en fin de año a Manchester. O sea, pues sí, el 3 de enero que va el West Ham a su casa, pues igual es otro equipo que da el mismo SIDA. Pero es que ahora mismo es que veo que van a ser otros 2 partidos más y que nos vamos a poner en mitad de temporada con 19 jornadas con 2 puntitos. Y no tampoco veo que le puedan meter ni un gol al Liverpool, ni siquiera al United. O sea, entonces, pues chico, pues irte con 19 partidos, con 9 goles a favor y los, pongamos, 40, 45 que se pueda llevar en contra a mitad de temporada, pues es que son números de verdad, de dar mucha vergüenza y para tener que cambiar cosas. Pero yo tengo la sensación de que tienen unos dueños que en invierno dirán, bueno, pues control de daños y aquí no va a venir nadie a rescatar. También quién va a querer venir, pero bueno. Sí, yo creo que ya a estas alturas sí, es complicado. Que quieras, eso, igual alguno y yo que sé, traspasas a quien puedas. Pero sí, situación complicada. José, tú que no estás tan habitualmente, en predicción rápida, ¿llegará el Wolverhampton a los 11 puntos del Derby County tras sumar 2 en 17 jornadas? Yo voy a es que claro, eso es tan histórico que hay que ser históricamente más. No sé si llega. Le voy a poner que superará los 11. Sí. Que superará yo lo sigo creyendo. Yo a ese derbi no le vi, pero es que ¿de verdad eran peores que esto? Seguramente no. Pero es que vimos al Southampton el año pasado. Yo insisto en que el Southampton sigue siendo peor que este equipo. Yo insisto. Y el Sheffield United anterior a ese Southampton también daba para equipo históricamente malo. Exacto, es que es eso. Le hacían goles de todos los colores en todos los partidos. Creo que fue el equipo más goleado de la historia. Además, el equipo más goleado de la historia es el Sheffield United desde hace 3-4 años, que no me acuerdo qué puntuación llevaba en la jornada 17, pero creo que no era muy superior a la de este Wolverhampton, que lo destacó el otro día Duncan Alexander también, que ya no nos acordamos porque al final volvió Chris Wilder, empezaron a sumar puntos al final, pero aquel Sheffield United... Pero llevaría 5 puntos al menos. Igual eran 4, no, pero es que todos los años hay un equipo así. No puede ser. Ahora ya es cada año, sí. Pero sin ganar en diciembre. O sea, al menos habían ganado al otro típico recién ascendido. O sea, es verdad que el Southampton el año pasado era otra mierda, pero yo que sé, veías de repente a Tyler Dibling un ratito, tal, pero es que aquí honestamente tú pones el partido del Wolverhampton y ¿quién no te parece que no de asco? Ya. No, es que ahora no puedo salvar. Ya, o sea, con todo lo que hemos visto, ya no puedo hacer lo típico de salvar a André y a Joao Gómez, que en su momento sí. Es que yo lo de André y Joao Gómez, esa milonga que me habéis querido colar desde principio de temporada. Bueno, ahí está, o sea, bueno, y también vendimos la milonga de Mateus Cuña, ahora la han quitado y mira lo que ha ocurrido aquí, que es el único cambio. Milongaza. Sí. A mí me gusta. Sí, hoy como marcó y tal, me tendré que callar, pero otro partido lamentable de Mateus Cuña que parecía que quería tirar cada vez que venía el balón desde el medio del campo. Sí. El Sheffield United, que encajó 104 goles, el equipo más goleado de la historia de la Premier, 23-24 la temporada, 16 puntos acabó sumando. Bueno. Es el Sheffield United. Voy a mirar a ver cuántos puntos
Llevaba, mira, si llegado a la jornada, mira, en la jornada 16 ganó su segundo partido, empató en la jornada 4, ganó en la jornada 11, empató en la jornada 12, llevaba 5 puntos antes de la jornada 16, luego sumaba 8 para este mismo punto que está el Wolverhampton con 2, eso es verdad. Así que, a ver, va a ser fascinante de ver qué ocurre. En todo caso, lo vamos a dejar ahí, el repaso a la Premier, pero no os vayáis lejos, queridos oyentes, porque después de esta, la última pausa del programa de hoy, nos queda la sección de variedades y de Championship y de cosas aquí a la vuelta en alineación indebida. Ya estamos de vuelta en alineación indebida para completar el programa de hoy con esta sección, nuestro guiño eterno a nuestro hermano caído. Bueno, caído, simplemente se ha ido a Corea, pero bueno, le da más epicidad decirlo así, de Héctor Crió. Todavía está con nosotros. Todavía está con nosotros, pero mucho más lejos, que es sí, lo sí, importante. Bastante más. El problema es que está, o sea, lejos geográficamente y además en otro uso horario, que es el gran problema con que esté en Corea. Pero ya estamos en nuestra sección ni Corea ni Japón de Preston a Wimbledon y bueno, pues entra la sintonía, a decir el resultado del Wimbledon. Entra la sintonía. No hay sintonía aún. ¿Sintonía? No tengo un piano ahora disponible para hacer nada, pero bueno, en todo caso. El Wimbledon. Dime el resultado del Wimbledon o algo, o sea, porque ahora hay que decir esta mierda por culpa de... Sí, esto estaría bien que me lo dijeras, de que esto lo vamos a hacer siempre. Palmó el viernes empezamos con más lógica de arriba a abajo. Primero Champions y luego ya lo del Wimbledon. No. Sí, lo de como de League One vamos a hacer solo el Wimbledon. Palmó, a pesar de que no empezó mal, acabó palmando 3-1 con el Northampton. Un duelo en la cumbre, porque era 12 contra 13. Y claro, pues sale reforzado. Entonces se nos queda ya a 4 puntitos de playoff. Entonces, bueno, a ver, pues todavía no es un gran drama, pero bueno, ya sabemos que en estas ligas, en cuanto te pierdes un par de partidos o ganas un par de partidos, pues estás en la pomada. Y nada, sigue imparable en League One el Cardiff, aunque esta vez, o sea, sigue con mucha distancia, perdón, lo he dicho mal, porque este fin de semana sí que palmó con el Lincoln, que precisamente es el segundo, o sea que se ha, digamos, comprimido un poco la cabeza de la clasificación. No, bien, fantástico. Y en Championship, Rafa, la división de plata, esa liga en constante ebullición justo por debajo de la Premier League. La división buena. Pues a ver, yo sé que, mira, por ejemplo, el viernes me encontré con un oyente del podcast que me dijo, bueno, pero fíjate que este es de esta gente extraña, porque él viene a este podcast venía del Capologist. Mira, qué bien. Mira. O sea que te puedes poner una medida, Ander, de que tu sensual voz, pues al menos ha atraído a este muchacho, a este jovencito confuso. Y mi pregunta, Rafa, dado que este es un producto mayoritariamente de audio y no de vídeo, ¿cómo te reconoció? No, porque o sea, yo no lo sabía, pero es un colega que hacía bastante tiempo que yo no veía. Pero, o sea, que él lo sabía que yo me llevo contigo por cuando subo a Instagram, pues los posts de oye, ha habido este podcast, y dijo, coño, Ander, el del Capologist, y a través de ahí ha entrado. Muy bien. Bien, maravilloso. Así que, entonces, justo me dijo que para él, pues evidentemente, ¿no? Lo mejor del podcast es lo tuyo. De Preston a Wimbledon. No, es broma. Sí que me dijo que esa frase, a veces, que claro, como ya es al final, que a veces se puede hacer un poco larga. Entonces, hoy me voy a concentrar en 4 partidos, ¿vale? Que son un poco los... Me parece bien. Va a haber una mención breve al Wrexham que palmó el viernes, ¿vale? En el campo del Swansea. Pero los partidos en los que me voy a centrar, evidentemente, aparte del Preston, son el Sheffield United 3 al Birmingham, a nuestros otros amigos de documentales. El Sheffield United, lo hemos hablado, estaba desahuciado y, a ver, sigue estando lejos, pero ya son 9 puntitos solo del playoff. En la parte alta, digamos que otro pinchazo más de los hombres de Frankie, entonces, para que veamos que las cabezas no entienden de divisiones, pero también
igual que al Arsenal le entró la flojera, al Coventry parece que le puede estar entrando la flojera, se adelantó, pero justo a la vuelta del descanso echaron a Jair Silva y ya con uno más, pues el Southampton pudo encontrar el empate. Y ahora mismo, pues bueno, evidentemente siguen siendo la cabeza de la clasificación, pero bueno, se va comprimiendo la cosa porque sobre todo a ver, es verdad que esta jornada se les ha dado bien porque el Boro palmó, entonces pues bueno, tampoco ha sido tan dramático. El Boro palmó en el campo del Bristol. Y luego los otros dos que iba a decir son quizás la gran sorpresa de la jornada, los 4 goles, el 4-1 que le metió el QPR al Leicester, ¿vale? El Leicester ya hemos dicho que sí, que va, que viene, que no sé qué, pero viene más que va. Y el QPR con esto se queda a un punto de playoff, que estará con 34. Metió este delantero que yo creo que es interesante de ver, Richard Koné, y otro que posiblemente recordarán los más viejos del lugar, como aquella promesa que iba a ser la polla, Karamoko Dembélé, el ex del Celtic. Sí, Karamoko Dembélé en Big 2025 está jugando en QPR. O sea que, y falló un penalti nuestro buen amigo, que parece que es como un pijo argentino, ¿no? ¿De dónde venís? De Córdoba, rey. Falló penaltito. Y el último... El peor acento argentino de la historia, pero a favor. A mí no me sale mal el acento argentino, ¿eh? Bueno, esta vez en concreto no lo sé. Sí, hombre. O sea, de Córdoba, rey. Bueno, entonces, y el otro que quería decir antes del Preston es el Ipswich, que le ganó 3-1 a los muertos del Sheffield Wednesday. Pero bueno, jugando bien todos los habituales. Jayden Philogene, que marcó, Jack Clark, que marcó, Leif Davis, que dio asistencia, y el Ipswich con esta victoria han pasado a ser terceros. Y el Preston, en un partido bastante desagradable de ver para el ojo humano, empató a 1 en casa con el Norwich, que ya hemos dicho otros días que está mal. Típico partido, pues que estaba dominando, que tal. Un poco raro porque no jugó Jevison. Y bueno, estuvo jugando. En plan, típico que parecía que iba a llegar el 1-0 todo el rato. No terminaron metiéndola y en una jugada bastante mal defendida por Jordan Story. Marcó un gol el punta del Norwich, John Mokama, que he pensado que, oye, qué bonito es esto de Championship, porque el Norwich, que hace no tanto estaba en Premier, diríais, pues tendrá algún jugador reconocible. Yo estaba viendo el partido, de verdad que no sabía quién cojones era nadie. O sea, pasas 2 años en Championship y ya, bueno, salió del banquillo Emiliano Marcondes, que recordaremos del ascenso del Brentford. Sí. Pero que no llegó a la Premier. No, claro, efectivamente, que fue desahuciado de Scott Parker en segunda, sí. Pero eso, que es gracioso, ¿no? No subes cuando tienes que subir y ya el equipo es una plantilla de Championship más average. Y el Preston, que esto lo está haciendo bastante este año, hizo bien los cambios y justo empató en el 96, gol de Will King, que llevaba mucho tiempo lesionado, a pase de Brad... Bueno, a pase, o sea, es un centrillo que mete la cabeza a Brad Potts y aparece para rematar la Will King, que también volvía de lesión. Brad Potts, el hermano de Michael King, ambos canteranos del claro, United. Sí, canterano también del United y que ha hecho bastante carrera, bueno, especialmente en Wigan, pero bueno, en general en Championship. Y nada, con esto el Preston se nos ha bajado de tercero a quinto, porque, por ejemplo, esta jornada pues también ganó el Hull City al West Bromwich, entonces le han pasado estos dos equipos. Entonces ahora tenemos Coventry y Middlesbrough en ascenso directo con 48 y 42. Y el playoff, pues precioso. Ipswich, Hull City, Preston y Millwall con 37, 37, 36 y 35. Y como decíamos antes, justo el QPR con 34 fuera, el Stoke y Bristol con 33. O sea que, como veis, hay peleita. Y en descenso, pues aparte de los desahuciados de -9 del Sheffield Wednesday, tenemos a el Norwich, que a pesar de sumar, pues no es suficiente y sigue con 18, y el Oxford con 19. Por encima, pues un poquito fuera de la coma el 21, con 21 el Portsmouth, y el Blackburn, que este fin de semana ganó 2-0 al Millwall precisamente, pues se aleja un poquito, que ya con 25. Así que ha sido una jornada mala para los de abajo, porque eso, ha ganado el Swansea, ha ganado el Sheffield, ha ganado el Blackburn. Si no me falla la cabeza, también ganó el Charlton precisamente al Oxford, o sea que se abre un poquito de hueco. Completamente. Y antes de ya cerrar, sí que quería hacer un pequeño guiño a nuestro hermano Héctor, que me pidió ayer que comentásemos este tema. Es que el Bromley, en cuarta división,
Por si esto no se lo había hecho suficientemente largo a nuestra querida audiencia, un último detalle de divisiones menores, y es que en cuarta división el Bromley, que ganó este fin de semana en League 2 en cuarta, que es ahora mismo el tercer clasificado después de derrotar 2-0 al Grimsby. El Grimsby que, bueno, esta temporada famoso por eliminar al Manchester United, aunque ahora mismo es 15º en una liga de 24. El Bromley ganó, y lo curioso del Bromley es que es un equipo que, así como pues, la mayoría de equipos en segunda, tercera, cuarta, con algunas excepciones contadas, pues siempre han estado un poco en esas divisiones, ¿no? Mientras que el Bromley, Héctor se fijó el otro día, es un equipo que prácticamente nunca había jugado en el fútbol profesional hasta que ascendió el año pasado, bueno, 2024, 2023-24, asciende por primera vez en toda su historia al fútbol profesional inglés. Es un equipo de la zona de Londres que había jugado desde su fundación en 1892 en ligas, pues eso, de barrio, regionales, locales, por toda la zona sur de Londres. Y eso, diferentes ligas que eran básicamente el equivalente de novena, décima división, en la década de los 10, los 20, los 30, los 40, 50, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y que pues habían mantenido un poco ahí, había extendido un poquito y era un equipo de cierto estatus en séptima, sexta, más o menos. Estaba ahí, bajaba séptima, octava, estaba en esas divisiones. Todo eso, el siglo pasado era su historia entera. Y finalmente terminan llegando a sexta división en 2007 por primera vez. Sexta división, Conference South, la conferencia dividida norte y sur, la división sur de la sexta categoría. Y en 2015, por primera vez, a quinta división, la National League, la primera división nacional de una sola división, es la quinta categoría. Y luego la primera división profesional, que es la cuarta, que es a donde ascendieron en 2023-24. Este es su segundo año en cuarta categoría. Y nada, historia fascinante que el Bromley, pues eso, siendo un equipo de barrio esencialmente, se haya sentado de esta manera en la cuarta categoría. Y ahora sí que sí, antes de irnos, vamos a echar un breve vistazo. Una cosa, Ander, ¿sabes que de este equipo hay una peli de los 70, si no me falla la cabeza, mira. que está basada en la temporada del Bromley del 68, 69, 69, 70, porque es cuando son el peor equipo de Inglaterra. Mira. Y bueno, en esta dinámica también que contábamos de éxitos recientes, que era un poco lo que le llamaba Héctor, también hay que recordar que ganaron el FA Trophy hace no mucho, en el 2022. Entonces, pues bueno, sí, oye, pues es un equipo eso que es la copa de los equipos de quinta para abajo, es decir, el equivalente correcto. de la FA Cup, que juegan de quinta para abajo la FA Trophy. Sí. Más bien el Trophy, el Football League Trophy sería. No, el Football League Trophy es otra copa diferente, que esa es la que juegan. Claro. Por eso digo, es como el equivalente a esa. Sí, claro. Sí, claro, efectivamente, el equivalente. O sea, en Inglaterra tienes la FA Cup, que la juegan los equipos de todas las divisiones, en diferentes fases, pero hasta la última categoría. La Copa de la Liga, que la juegan equipos de primera hasta cuarta división. La Football League Trophy, que la juegan equipos de tercera y cuarta. Y luego la FA Trophy, que es, no sé si desde quinta hasta sexta o séptima, porque después viene la FA Bass. Claro, eso te iba a decir. Justo tenía en la cabeza la FA Bass. La FA Trophy es, creo que quinta, sexta y quizás séptima. Y luego de séptima para abajo es la FA Bass, que todas estas finales se juegan en Wembley, de todas estas copas diferentes, pero son un montón de copas diferentes. Y lo que sí es una copa diferente, obviamente, es la de selecciones, la Copa África de Naciones, que va a empezar esta semana ya con todos los jugadores de la Premier League ya convocados, de los que han sido convocados, valga la redundancia. Y bueno, va a ser un torneo fascinante en Marruecos, con Marruecos como una de las favoritas. También Sudáfrica, nuestro amigo Miles Coleman, al que pronto tendremos de vuelta con nosotros, que también está resurgiendo después de década y media de estar en el más absoluto desierto futbolístico. Pero más allá de todo eso, queríamos destacar, bueno, no pertinentemente a la Copa de África, pero sí a la Confederación Africana de Fútbol, y es que Nigeria ha denunciado a la República Democrática del Congo por alineación indebida, cosa que en este programa... Por este podcast, ¿dijimos algo? Claro, por este podcast Nigeria ha denunciado al Congo. No, en este caso es porque la República Democrática del Congo
tiene una ley que no permite de manera estricta, aparentemente, la doble nacionalidad. ¿Qué pasa? Pues que la selección de fútbol tiene convocados a jugadores nacidos en Europa, en Francia, en Inglaterra, en el país que toque. Y claro, todos esos jugadores obviamente no han renunciado a su pasaporte de país de nacimiento, ¿no? Sea Francia, sea Reino Unido, etcétera. Y claro, esto pues es algo que básicamente pues dentro de Congo hacían una especie de excepción interna y ha llegado Nigeria y ha dicho, oye, a ver, espera, aquí en vuestra ley dice esto y luego en vuestra selección pasa esto otro. Esto, a ver... Y claro, ya que Nigeria ha tenido la gran humillación histórica también para ellos, en cierto sentido, de quedarse fuera de encima de este mundial expandido, pues han querido recurrir y veremos a lo que llega, pero denuncia por alineación indebida. José, Ander, ¿puedo decir una cosa? Yo leí un poquito del caso hace unos días y yo creo que la denuncia es posible que sea medio floja de papeles. ¿Por qué? Yeah. Porque más allá de que lo que vos decís es cierto y que para nacionalizarte congoleño tenés que renunciar a tu pasaporte anterior, la FIFA no tiene la misma regla. Claro. Para la FIFA, con que vos muestres un pasaporte del país del que te vas a nacionalizar y que ese pasaporte sea legal, vos podés jugar. O sea, no es necesario que estos jugadores sean nacionalizados congoleños, sino que tengan pasaporte congoleño. Con lo cual, según la FIFA, y es algo que los propios dirigentes de Nigeria han admitido, porque ellos, ahora la denuncia que hacen ellos es que más allá de que esto sea cierto, la nacionalización se hizo por cuestiones fraudulentas. Claro. No dicen cuáles. Claro, porque para poder obtener un pasaporte congoleño, se supone que tienes que renunciar al anterior y estar ahí tratando de exprimir este vacío legal. No sé, Rafa, tú como experto legal, no sé, ¿qué opinas? No, yo estoy con Santillo, esto lo veo muy flojo. O sea, es como si, por ejemplo, en España, que pasa un poco lo mismo, o sea, el derecho civil español no te permite, esto de la doble nacionalidad no lo permite. Tú eres argentino o eres español, pero no puedes tener dos pasaportes, ¿no? Entonces, creo que el argumento es un poco el mismo, que conforme al derecho civil, que al final el derecho civil del Congo, por lo que he mirado muy por encima, pues es de herencia francesa, es decir, herencia continental, pues parecido a lo que tenemos aquí. Pues digamos que pues, una cosa son los efectos civiles y otra cosa serían los efectos administrativos de todo esto. Entonces, yo honestamente veo bastante poco frecuente bastante poco probable, que esto se considera una alineación indebida. Completamente. Así que bueno, una pena, José, que nos dejen así, pero bueno. No sé, tú cuando llegues a la selección neerlandesa de voleibol con tu futuro pasaporte neerlandés, o sea, ¿denunciarán por alineación indebida? Señor, me tendrían que dar como 50 centímetros más para poder... Ya, bueno. Bueno, como armador puedes jugar. Claro. Ojo. Los armadores son petitos. Sí. Es posible, pero tendría que mejorar bastante. Yo por mientras creo que mi selección para esta AFCON, claro, Marruecos tiene 2 jugadores que están en el PSV en estos momentos, Saibari y Saledin. Entonces, por ahí vamos. Parece que tampoco sudaron mucho este partido, por lo que veo. No. Y además hay otra cosa que quiero decir sobre el tema de la alineación indebida, que es que si esto llegara a pasar y Congo realmente pierde su lugar ante Nigeria, yo no sé cómo van a sentirse los hinchas de Burkina Faso por algo que pasó hace bastante tiempo, pero que siempre me acordé, que es que cuando estaba el viejo formato africano para ir al Mundial, que eran los punteros de los 5 grupos, después jugaban mano a mano 5 partidos y los ganadores de esos 5 partidos iban. Para el Mundial de Brasil 2014 jugaron Argelia contra Burkina Faso precisamente, y Argelia ganó el partido por un global de 1-0 y el gol lo hizo un tipo que estaba suspendido. Ah, sí. Y no pasó nada. Pasó nada. Terrible. Burkina Justicia Faso. Para Burkina Faso, por favor. Sí. Terrible. El mejor naming de país, además. además, totalmente. Así que bueno, pues estaremos atentos a la Copa África, iremos informando en pequeñas dosis en los próximos episodios. Pero sí, como decía José, que yo pensaba que empezaba mañana, no empezaba hoy, con la victoria de Marruecos contra Comoros.
2-0, gol de Brahim Díaz, así que victoria del Real Madrid. En la victoria, Copa sí. África de Naciones. La Marruecos de Brahim. La Marruecos de Brahim. Yo ahora soy más, yo diría que soy más aficionado del PSV que del Madrid en estos momentos. Ya, bueno, sí. No te lo tomaré como victoria del PSV. ¿Y cuándo juega la Argelia de Lucas Zidane? La Argelia. Estoy mirando, mañana no. A ver, ¿cuándo juega Argelia? Pasado tampoco. El miércoles Nochebuena, Argelia-Sudán. Partidazo. En Nochebuena, tío, ¿eh? Es que no tienen respeto por nada estos moros, tío. Además, esto va a ser a las 4 de la tarde. Ahí, sí. En plena tarde buena. Plena tarde buena, Argelia-Sudán en vena. Y con esto nos vamos ya por fin hoy. Seguida a toda esta buena gente en Twitter. A Jos en @jcperez_, a Santi en @santi_bauza y a Rafa en @rafapastrana7, también a @AndersHoffman. Al programa en @podcast indebido. Todos los links a todo está en la descripción, están en la descripción. Y nada, regresaremos el miércoles, Nochebuena, para repasar los partidos. Partido lunes, partido martes que hay, y eso será premium, así que si lo queréis escuchar, suscribíos. Y luego ya para la jornada de Boxing Day volveremos el lunes 29, que habrá partidos viernes 26, sábado 27, domingo 28, volveremos para repasar eso y supongo que habrá algún especial entre medias, seguramente especial fin de año. Pero nada, eso es todo por hoy. Nada, Santi, muchas gracias por tu tiempo una semana más. No, por favor, muchas gracias a vos de nuevo por el lugar. Gracias, Rafa. Al revés, Ander, gracias a ti, a mis hermanos Santi y José, y para todos los oyentes, pues una muy feliz y cristiana Navidad. Adiós. Los seguimos escuchando estas semanas. Maravilloso, gracias, José. Gracias, Ander, y gracias a todos los oyentes. Y lo mismo, felices y muy cristianas Navidad. Efectivamente. Bueno, los de Premium nos volverán a escuchar, pero en abierto, último programa pre-Navidad. Feliz Navidad, felices fiestas, cristiana o no cristiana, y nada, eso. Gracias a todos por estar al otro lado, lo sois todos, aunque sea una exageración decirlo, pero nada, muchísimas gracias de verdad por hacer posible Alineación Indebida, por estar al otro lado, por escucharnos, que podréis escuchar millones de otros programas y decidís dedicarnos vuestro tiempo, así que nada, estamos enormemente agradecidos y nada, eso, por una última vez, feliz Navidad, felices fiestas. Yo he sido Ander Iturralde, espero que os hayáis divertido, espero que os hayáis entretenido, espero que hayáis aprendido algo y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien.